Amables televidentes, como habíamos anunciado, nos acompaña el licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista, ex superintendente de bancos, ex contralor de la República y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Como siempre, Ivanhoe, agradecido de que tú siempre aceptas nuestras invitaciones. Más agradecido estoy yo de que me dé la oportunidad de estar aquí con tus amigos televidentes. Vamos a aprovechar porque yo sé que a ti te encanta hablar de economía y a mí también, aunque hay otros temas también de interés, y como en esta semana el Banco Central presentó su informe preliminar de la economía, vale la pena que hablemos del comportamiento, 4%, pero hay lo que se llama una ralentización cuando uno compara eso con el primer trimestre o con los 6 y pico, los 6.6 del año pasado. Obviamente es un buen número, pero hay una caída. Ciertamente. ¿Cómo se explica? Bueno, se explica a mi juicio porque ya hay señales evidentes en las cuentas nacionales con las que se pueden ver los datos, de que el modelo del manejo de la ejecución de los presupuestos dominicanos se ha agotado. En cuanto a que si usted analiza la formación bruta de capital, la parte que tiene que ver a la inversión pública, en el componente que lo forman el privado y el público en el año 2012 aportaba alrededor de 25% de esta formación bruta. Ahora para el año 2016 aportó para diciembre del 2016 alrededor de 15%, alrededor de 14%. Eso quiere decir entonces que ha habido una reducción por el lado de los recursos que el Estado invierte en la parte productiva de la nación. Porque el ajuste es más fácil por el lado del gasto capital. Por supuesto, el gasto corriente es muy difícil. Es más rígido. Algunos podrían decirme, bueno, pero recuérdate, algún economista que nos está viendo, que podría decir no, pero recuérdate, que la composición del sector privado es la mayoritaria en el PIB. Eso es cierto, pero lo que pasa es que en el caso de la inversión privada está muy sujeta no solamente a las políticas públicas, sino también a todo el entorno económico privado, local e internacional. Entonces afectan otras variables y muchas veces los agentes económicos se toman su pausa a partir de esas señales. En el caso del sector público, con el proyecto de presupuesto, que luego que se convierte en ley, ya están dadas las condiciones para que, si se cumple con el nivel de ingresos que se ha estimado de los ingresos corrientes, y ciertamente el Estado Dominicano ha venido recaudando lo que ha estimado en los presupuestos. Pero hay un fuerte ajuste en el gasto. Hay un fuerte una caída en la inversión. Sí, como consecuencia del ajuste en el gasto. Y eso se refleja también en el caso, digamos, de la demanda interna. La demanda interna para este primer semestre del 2017 se comportó exactamente igual en términos, si lo medimos por el lado del ITEVIS, que en el primer semestre del 2016. Alrededor de 47.000 millones de pesos se ha recaudado por concepto de ITEVIS, que es el principal indicador para medir la demanda interna. ¿Y qué resulta? Si usted tiene que un Producto Interno Bruto ha crecido en términos corrientes, de valor corriente, en un 8% para el primer semestre del 2017 y un 4% en términos a precio constante para el primer semestre del 2017, quiere decir eso entonces que si el PIB ha crecido en términos de valores corrientes y el ITEVIS, la recaudación por concepto de ITEVIS no ha aumentado, entonces ahí se generan dos cosas: o la demanda interna se ha contraído o no ha habido eficiencia en la recaudación. Sí, la meta de disminuir la evasión parece que no ha dado por los supuesto, resultados. o ambas a la vez. Entonces es un problema, es un desafío que tienen las autoridades. Yo pienso que con esta ralentización de la economía, medida o comparada tanto con el semestre anterior, igual periodo en forma anualizada, como el trimestre recién pasado, del primero de este año 2017, que la economía creció en 5.3%, y ahora para el semestre ha crecido solo en un 4%, no solamente es una señal de desafío para las autoridades, porque
se ha ralentizado la economía, sino también que si usted lo ve desde el punto de vista de lo que es la estimación de crecimiento del PIB para todo el año 2017, que se situó en alrededor de 5.5%, pues entonces usted puede ver que los esfuerzos son grandes lo que deben hacerse para que en lo que resta de año estar cercano Pero a la esa política tasa. fiscal está limitada. Digo, a junio creo que el déficit era 0.5. Si Sí, se la mete 2.3 tiene posibilidades. Así es, el déficit, especialmente en la parte primaria, ha disminuido y eso es importante porque eso ayuda a la estabilidad y le envía buenas señales a los agentes económicos. Y yo creo que por el ámbito monetario las autoridades han tomado medidas importantes que van en la dirección de tratar de relanzar la economía. Por ejemplo, el hecho de la liberalización del encaje, el hecho de que las viviendas de 8 millones hacia abajo tengan tasa de préstamo de un 9%, son señales claras de que queremos dinamizar algunos sectores. Sí, y en adición a esa reducción del encaje legal, que fue de 2.2%, también hay que ver el ajuste hacia abajo de 50 puntos básicos de la tasa de política monetaria, que bajó de 5.75 a 5.25. Estas dos medidas han permitido que la tasa de interés activa preferencial se haya disminuido en 1.7% de julio a agosto. Eso es una Y los préstamos aumentaron. Por Ahora, supuesto. la política monetaria por sí sola, ¿tú crees que es capaz de convertirse en el ferrocarril de la economía? No, por supuesto que no. Tiene que ser una acción combinada, una sinergia entre el ámbito fiscal y el ámbito monetario. Naturalmente, en este tipo de cosas, las autoridades siempre deben formularse la siguiente pregunta. ¿Qué prefiero? ¿Un crecimiento más modesto, Sí. 4.5, o un crecimiento como el deseado, 5.5, a contrapelo de que el ámbito fiscal tiene que hacer un esfuerzo mayor para que el gasto público no se frene como se frenó en el primer semestre del 2017? En los primeros 7 meses, de enero a julio del 2017, el gasto público de todo el año solamente alcanzó el 49.5%, pero de 7 meses. Eso quiere decir entonces que estuvo por debajo del 50% en 7 meses, no en 6. Es cierto que en el mes de diciembre el gasto público se dispara, pero si usted observa, el gasto público dominicano estuvo más frenado si usted lo compara con el crecimiento que tuvo los ingresos corrientes dominicanos, que para los primeros 7 meses de este año creció en más de un 11%, 11.5, 11.4%. Eso Sí, más o menos en línea con el estimado. El estimado fue de 14.5 para todo el año, pero tomando en cuenta que falta todavía un trecho para completar el año 2017, yo creo que estamos en la senda, en la línea de cumplir con esta estimación de los ingresos corrientes, básicamente tributarios. Que la evasión tributaria es un delito presente del lavado. Sí. Y este es un país de evasores. Sí. Pero si cuando esto adquiera otra categoría y la evasión sea un delito penal que implique cárcel, usted verá que las cosas serían distintas. Cuando no sean solamente sanciones de naturaleza administrativa, como son las que hay al día de hoy. Se llega a un arreglo con la DGI, usted paga una multa, etc. Exactamente. Y bueno, no hay mayores consecuencias. En otros países hay mayores consecuencias. Hay cárceles. Hay cárceles. En los Estados Al Unidos. Capone cayó preso fue por evasión de impuestos, Sí, no por todos los crímenes. Y más recientemente hay N cantidad de casos en muchas latitudes, porque si se demanda transparencia en el sector público, y me parece correcto que se haga, también debe haber transparencia en el sector privado. Yo creo que ganamos todos si hay transparencia de ambos sectores y naturalmente estos temas a la República Dominicana ha llegado en forma, yo diría que rápida, mientras que el desarrollo del capitalismo ha llegado en forma tardía. Si usted compara las sociedades desarrolladas, usted encuentra que esas sociedades desarrolladas que hoy día gozan de todos los estándares que podemos hablar, tuvieron una etapa de acumulación originaria, tuvieron una etapa de acumulación de capital, en donde se hizo de todo. Sí. Y hoy día tienen los mejores marcos legales con todo el tema de la transparencia. Pero aún así, la principal lavandería del mundo son los Estados Unidos. Sí, pero sin embargo hay otros países desarrollados que son ejemplos de transparencia, por ejemplo, en el caso concreto de Japón, que ocupa creo que el segundo o el tercer lugar en el ranking de transparencia. Y los nórdicos. Y los nórdicos encabezan el primer y el segundo lugar.
Entonces, Ahora, el país estaba obligado a esa ley. No, yo estoy Por el tema de la vigilancia de Gafilá que viene, creo que viene ahora en el mes de septiembre. Y yo creo que es un paso de avance. En sentido general, la ley actual supera en calidad a la anterior. Claro. Ahora, yo llamé la atención en ese momento a ese aspecto, pero también llamé la atención a otro aspecto, porque la ley solamente contempla las emisiones de valores de oferta pública como sujeto obligado. Sin embargo, no incorpora las emisiones de oferta privada, que es un nicho en donde pudieran darse eventualmente actividades que Y tengan- se hace. Y se hace. Es bueno explicar, decir que la oferta pública es la que se hace a través de la bolsa de valores, Ajá, pero aquí se hacen ofertas privadas ajá. y se colocan papeles de la empresa y ha habido hasta engaños. Sí. Con Lo de la oferta- oferta pública se colocan o a través de la bolsa de valores o también se pueden hacer, pero la ley lo contempla, la colocación en forma directa por parte del emisor. Pero en el caso... Bueno, ahora habla que también a lo mejor fue superintendente de valores. En el caso de la oferta, y tiene que pasar obligadamente a través de la superintendencia de valores. Y de la comisión de valores. Por supuesto, para el registro y aprobación. La oferta privada no. La oferta privada, simple y llanamente una empresa identifica que tiene necesidad de liquidez o bien quiere diversificar su portafolio de pasivos, pues simple y llanamente acude a la emisión de oferta privada. Y eso, aunque está... Y es cierto, hay prueba de lavado. Pero por supuesto, pero no se incorporó en la ley. Y yo hice el llamado de atención, lo publiqué en una nota, en un artículo que escribí, pero bueno, se me dijo que no había tiempo. Sí, porque el problema es que esa ley había que salir rápido con ella. Pero se ha modificado la Constitución en 24 horas. Sí. Entonces, si se Pero, y modifica... esta ley salió rápido en el Congreso. Sí, si se modifica una Constitución en 24 horas, una ley no se puede mejorar en 10 minutos. ¿Se puede? Digo yo. Con el tema de las cooperativas, Iván Joven, que hay cooperativas que son tan grandes como un banco múltiple y que están haciendo intermediación financiera y que se pretendía en la ley que fuese la superintendencia de banco que la vigilara, pero los legisladores la sacaron y de COP, que es una entelequia. Mira, yo sé que en esto hay posiciones encontradas. Hay quienes favorecen que las cooperativas pasen a la jurisdicción de la Administración Monetaria y Financiera, tanto en términos regulatorios como en términos de supervisión. Y hay quienes entienden que deben mantenerse en el ámbito del IDECOT. Yo pienso que en una fase inicial debe fortalecerse el IDECOT. El IDECOT, como usted lo señala, yo creo que es una institución muy débil. Muy débil. Históricamente hablando, en el pasado y en el presente. No le vamos a poner ni nombre ni apellido. Es una institución débil, que requiere de toda una reingeniería, ¿no? Y lo propio acontece en las mismas entidades que lo conforman. También son entidades artesanales. Sin embargo, usted no encuentra, y es un dato que es importante ponderarlo, usted no encuentra ni siquiera asomos de crisis. Salvo en una. Todavía. Exacto. Vamos a una breve pausa, que nos están haciendo señas los técnicos, porque nos quedan todavía muchas cosas de interés con Ivanhoe NG Cortiñas. Propuesta semanal. Propuesta semanal. Propuesta semanal. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Ivanhoe NG Cortiñas. Ivanhoe, ¿qué impacto tiene, posible impacto tiene para la economía el anuncio que hizo el Banco Central de la recompra de 342 millones de dólares de los bonos conocidos deuda como bonos Brady? Explícale a la población primero qué son esos bonos y qué impacto pueden tener el que el gobierno haya comprado esos bonos. Sí, pero yo los invito primero a unas tacitas de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo que nos brinda Luastani y Industrias Vanilejas. Aroma y sabor. Muchas gracias. Vámonos con los bonos Brady. ¿Cómo no? Mira, para los años 1980 y tanto, finales de los 1980 y tanto, América Latina y principios de los 90 del siglo pasado, América Latina vivía en una situación casi de iliquidez. Ante ese panorama internacional de América Latina, el Tesoro norteamericano tomó la decisión de colaborar para que eso no afectara al sistema bancario norteamericano, con el cual América Latina tenía una fuerte deuda, incluyendo la República Dominicana. Entonces,
hizo toda una ingeniería financiera que permitió hacer una reestructuración por parte de los países de América Latina con esos acreedores norteamericanos con el respaldo del Tesoro de los Estados Unidos. Ahí surgen estos tesoros, estos instrumentos financieros Brady, que viene por el nombre de James Brady, que era el secretario del Tesoro para ese entonces en los Estados Unidos, y la República Dominicana entonces pudo en ese entonces hacer uso de esa facilidad que desde los Estados Unidos se promovió para toda América Latina. En el caso concreto, que ahora se vencía una parte de, creo que 326 millones de dólares, se vencían para el año 2024, el Banco Central de la República Dominicana, en una operación también de ingeniería financiera, hizo una recompra de estos bonos que le está permitiendo un ahorro de aproximadamente unos 145 millones de dólares por el lado de la tasa de descuento que se logró y también por el lado de los intereses que disminuyeron por haberse hecho la operación en forma anticipada. Eso naturalmente ayuda por dos lados. Ayuda al indicador de la deuda pública del sector consolidado respecto al PIB y ayuda también a quitarle presión a las reservas internacionales de la República Dominicana en el corto plazo. Porque estamos hablando de que esta es una operación que favorece en forma significativa a la deuda pública en lo que tiene que ver con el servicio de la deuda pública de corto plazo. Y eso también hace y contribuye a mejorar el perfil de la deuda pública de la República Dominicana. El Banco Central ha estimado que aproximadamente una reducción de 0.5% del PIB estaría favoreciendo a la presión que ejerce todo el tema de la deuda hacia el PIB dominicano. Me parece que es una operación acertada, que aporta en la dirección de seguir manejando todos los pasivos de la República Dominicana, y eso es una señal también de confianza y fortaleza en la economía dominicana. Pero bueno, frente a todo eso, representa un avance. Frente a todo eso, la gente es descreída, la gente dice, bueno, la economía va bien. Y la gente también está pidiendo otros problemas, y uno de ellos es el tema de la seguridad ciudadana, que aparece ahora como punto número 1 de preocupación. Ya no son los apagones, la misma corrupción está en cuarto o quinto lugar. Es decir, el tema de la criminalidad puede afectar al PLD en sus posibilidades electorales. Yo creo que en una de las materias que nosotros nos quemamos como partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, es el tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Es verdad que hay algunos teóricos que dicen que eso también es una expresión del desarrollo. Yo no compro ese argumento. O de que es expectativa de la población. Es verdad que es multicausal. Tampoco no creo que sea solo porque hay gente que quiere reducir el tema de la violencia, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la corrupción gubernamental. Y quieren reducirlo a esa única variable. Esa variable pudiera ser una variable incidental, pero marginal. Son un conjunto de variables de carácter social, de carácter económico, de carácter familiar. Es decir, multicausal. Entonces, el PLD tiene un desafío en cuanto a eso. Yo pienso que no se ha hecho lo suficiente. Y no me refiero, porque si es por la economía, el PLD no lo apea a nadie de ahí. Así es. Si es por la economía. Un crecimiento sostenido. Mientras no haya crisis económica, pero está el tema y la gente lo manifiesta, el temor. Sí, y claro, aquí tenemos todo que aportar. El Estado, el sector privado y la propia ciudadanía. En la dirección de tener un mejor comportamiento, de atender. Yo creo que el Código Penal es un tema que de alguna manera ha contribuido a favorecer a lo que hacen actividades delincuenciales. Yo le puedo poner un caso. El hijo mío fue víctima cuando era estudiante de un asalto, de una agresión, incluso violenta, y aunque hicimos la debida diligencia, y se identificaron a los agresores, el paso siguiente era hacerle la debida demanda y las debidas imputaciones. Por eso implicaba todo un proceso en el que exponía al hijo mío a... Sí, porque ellos le iban a dar libertad bajo fianza. Sí, entonces Yo he conocido muchos casos así. La universidad estaba frente al barrio donde residía ese joven o esos jóvenes que delinquieron. ¿Qué hizo uno? Tuvieron que dejar el caso. Dejamos el caso. ¿Cuántas decenas o centenares de casos son así? Muchísimos. Yo conocí un caso de un dueño de una bomba de gasolina que asaltaron y hirieron
al muchacho, al bombero. Entonces metieron preso, pero después soltaron y los tipos amenazaban al bombero que hirieron, y finalmente el dueño de la bomba decidió dejar el caso así, porque el tipo dijo, pero me van a matar. Una vez yo le conté al presidente Fernández, cuando él era el presidente de la República, que un viaje que hice a El Salvador, me encontré con la sorpresa de que no podía salir del aeropuerto durante unas horas porque había una huelga. Y yo le decía a quienes nos iban a trasladar al hotel que en mi país había huelga y que yo no le veía una gran dificultad en que nos trasladaran al hotel. Y dice, no, lo que pasa es que esta es una huelga atípica. ¿Cómo atípica? Bueno, porque esta huelga no es reivindicativa de los trabajadores del campo o de la ciudad. Es una huelga de las maras, convocada desde las cárceles y desde los grupos que operaban en las distintas ciudades. ¿Para qué? Para lograr una disminución de pena o la libertad de... Las maras son unas pandillas de narcos. Sí, entonces, fíjese el nivel de degradación que ha llegado esa sociedad, el país a mi hermano, El Salvador. Pues la República, y se lo contamos al presidente Fernández, para que lo viera como espejo de hacia dónde podía ir el país si nosotros no poníamos una política pública mucho más agresiva en todo el frente. Yo creo que la tasa de ellos es como de 80 y pico de asesinatos por cada 100.000, aquí estamos en 20, 18. Sí. Y en otros países, bueno, ahora creo que le han sacado la cabeza el caso de Honduras. Y Venezuela. Y Venezuela, bueno, pero allá hay otros factores de naturaleza política, pero allá no lo hay, esos factores políticos. En Venezuela hay factores políticos incidentales. En el caso dominicano no hay factores políticos, son factores de marginalidad, factores sociales, económicos, psicológicos, de familia, que están incidiendo en esa problemática, que yo creo que algo hay que hacer. Y yo creo que la escuela es un factor determinante. En las escuelas somos solamente promotores de la educación, digamos, ordinaria. Ahora que estamos en la etapa de la revolución educativa, yo creo que se deben dar otro tipo de enseñanza que fortalezca la construcción de un buen ciudadano. Pero Por ejemplo, la familia. ¿qué niño de una escuela o de un colegio sale del bachillerato con capacidad para prestar los primeros auxilios? Usted dirá, pero ¿qué relación tiene eso con el tema de la delincuencia? Es que cuando usted forma a un niño para que pueda ser útil a la sociedad en un tema como ese, lo está formando de manera integral. Es decir, está enseñándolo a valorar la vida humana. Y cuando usted lo enseña a valorar la vida humana, pues obviamente ve la vida con otra dimensión y no se deja arrastrar tan fácilmente del efecto de demostración que hay en nuestras sociedades, en el que algunos quieren hacerse ricos en forma intensiva, porque ven a otros que han logrado un carro, un apartamento, pero lo han logrado a lo largo de muchos años de trabajo, pero ellos solamente lo ven que lo tienen. Entonces ellos dicen, bueno, yo quiero tenerlo. Y entonces ahí viene la parte de delinquir, del narcotráfico, del robo, de los asaltos, de los Además asesinatos. tenemos un déficit hogareño, familiar, La familia, sí. muy grave. Hogares monoparenterales, este embarazo en las adolescentes, etcétera. Hay muchos problemas que surgen a partir de la familia. Para abajo ya casi nos quedan pocos minutos. El 20, ¿quién va a ser el candidato del PLD? ¿A quién tú apuestas? Bueno, mira. Reelección, Leonel, los ministros del presidente Medina, la vicepresidenta. Mira, yo le tomo la palabra a los altos funcionarios ministros que han hablado y altos dirigentes del PLD Los que han tuites hablado. de Montalvo. Montalvo es el ministro de la presidencia. Estamos hablando de, si se quiere, de la mano derecha en casi toda la dimensión de la palabra. Y él dijo que el presidente, su último día era el 16 de agosto del 2020. Pero también lo ha hecho el ministro administrativo de la presidencia. Pero también lo hizo un miembro del comité político y funcionario del gobierno, Felucho Jiménez. De manera que si usted le toma la palabra y no hay por qué dudarlo, yo se la estoy tomando, yo entiendo que el presidente Medina, que ha hecho una buena gestión gubernamental, va a concluir su gestión el 16 de agosto del 2020. Una alta tasa de popularidad. De popularidad y de éxito.
en términos de económico, en términos sociales, la pobreza ha disminuido, hemos avanzado en educación, tenemos desafíos en salud, pero se están creando algunas condiciones, la economía ha seguido creciendo como en el pasado, es decir, que hemos tenido grandes, es más, yo soy de lo que opino que el mayor logro de los gobiernos del PLD, todo, es el logro económico. Se gana con cualquier candidato. Entonces, todo va a depender de los escenarios que se presenten, el candidato de la oposición, cómo los partidos emergentes, cómo se proyectan, pero yo pienso que el PLD tiene muchos activos en ese sentido, y yo creo que el principal de esos activos es Leonel Fernández. Definitivamente. Iván Joven, Gracias. muchísimas gracias. A Iván Joven no le gusta hablar de política, pero tenemos que hablar de política y de economía, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fue un buen momento cuando surge el informe preliminar de la economía. Amables televidentes, continuamos en Propuesta Semanal.